estos son versículos muy conocidos de la mayoría de nosotros. Amén. Muy conocidos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Señor, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Con las palabras que el apóstol Pablo nos dice, debemos tener ánimo, estar alentados con estas preciosas palabras. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias nuevamente por este momento que tú nos permites, Señor, y venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Venimos, Señor, con temor y temblor, Padre, pidiendo que tú hables a nuestros corazones, que sea tu Espíritu, Señor, que hable, que nos hable, Señor, que tu palabra pueda ser usada, Señor, para edificación de tu pueblo y también para salvación de los inconversos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, y tú recibes todo el honor, toda la gloria, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Lo que vamos a compartir en esta mañana no es nada nuevo para la mayoría de los que estamos aquí. Y es algo que continuamos siempre en la iglesia del Señor, siempre es un recordatorio, recordar una y otra vez, porque nosotros los cristianos necesitamos ser recordados de las verdades de Dios múltiples de veces. Como ustedes leen ahí en el Antiguo Testamento, la ley era una repetición, se repetía, los versículos eran repetidos una y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos se nos olvidan las cosas, ¿no? Y por eso se nos tiene que recordar. Y el apóstol Pedro, si nosotros leemos allí, él hacía lo mismo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, dice: por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, dice, aunque vosotros las sepáis. Entonces, todos aquí las conocemos, y así como el apóstol Pedro decía, no voy a dejar de recordarles, aunque ustedes las sepáis, dice, y estén confirmados en la verdad presente. Entonces, el apóstol Pedro, él recordaba constantemente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Les recordaba el llamado, el propósito por la cual ellos habían sido llamados. Les recordaba cómo deberían vivir en este mundo. Y claro, también les recordaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo yo que este es el evento más glorioso de todos los tiempos, desde la creación hasta su venida. El evento más glorioso de todos los tiempos, y especialmente para los redimidos, que es la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El evento más glorioso, que esto nos debe de llenar de gozo, hermanos. Al saber que Cristo ha de venir, eso debe llenar nuestras vidas de alegría, de gozo, y nos debe de animar para seguir más con firmeza, con certeza, con todo el corazón, seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor Jesucristo en el Juan capítulo 14, allí Él prometió, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar. Y luego el Señor les dice a sus discípulos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, para los inconversos, ese día no va a ser el día más glorioso, hermanos. Para ellos no, para nosotros sí es un día glorioso, pero para los inconversos, para ellos va a ser el día más espantoso si ellos no se arrepintieron de sus pecados. El profeta Daniel, todos conocemos allí de las dos resurrecciones, pero el profeta Daniel ahí nos dice en el capítulo 12, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y luego aquí ya dice, unos para vida eterna, dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Entonces, para los inconversos, aquellos que no aceptan a Cristo, aquellos que no se arrepientan, ese día va a ser muy espantoso. ¿Por qué? Porque todos los pecadores tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Por eso Pedro allí en el capítulo 4, verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Pero nosotros, los creyentes, los redimidos, sabemos que el Señor tiene un lugar, un hogar para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Algún día nosotros vamos a desaparecer. Él tiene un lugar preparado para nosotros. Donde, como aquel canto que dice, más allá del sol, tenemos un lugar más allá del sol. Esa no es nuestra casa permanente, hermanos. Tenemos un lugar, un hogar más allá del sol. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ahí dice Pedro, capítulo 3, verso 13, segunda. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vivimos en un mundo donde mora la injusticia. Amén. Ese es el mundo en donde nosotros vivimos, donde este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Un mundo que no tiene temor de Dios. Y lo podemos mirar nosotros cada día, las noticias que escuchamos. Vivimos en un mundo que no tiene temor de Dios, ha perdido el discernimiento. Un mundo que se afana por las cosas, por el dinero, por el poder, por la fama, por las cosas materiales. ¿Qué es Navidad? Sí, recordamos que Jesús nació hace 2000 años, pero para el mundo, Navidad es simplemente comercio, dinero, cosas materiales. Y desafortunadamente el cristianismo a veces se va en ese camino, en esa dirección. Pero no nos olvidemos, como en 2 semanas vamos a recordar nuevamente el nacimiento de nacimientos de que Jesús vino a este mundo. Entonces el mundo se afana por estas cosas. Como alguien dijo, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Esa es una realidad, hermanos. El poder, el dinero corrompen a los hombres en el pasado y en el presente, hermanos. Y es por eso que Cristo dijo en Mateo 6:19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y estaba hablando con sus discípulos. Dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Los tesoros en la tierra se corrompen. Los tesoros en la tierra son temporales. Los tesoros, además, los tesoros aquí en la tierra no llenan el vacío espiritual. No llenan nuestra vida. Hombres que han escalado, que han subido a la cumbre, lo han tenido todo, el éxito, dinero, fama, y se sienten vacíos. Y dicen, ¿qué me falta? Lo que les falta es conocer al Dios del cielo. Tener una relación, que cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, allí nos sentimos completos. Nos sentimos seguros. Nos sentimos satisfechos.
Bendito sea su nombre. Y también Jesús dijo en Marcos 8:36, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? En la versión del 95 dice, ¿de qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Entonces, en este mundo, nosotros podemos ganar dinero, fama, poder, prestigio, cosas más. Todo eso, hermanos, todo eso se puede obtener. Pero lo triste, hermanos, y lamentable, después de haber ganado el mundo entero, perder el alma. Qué triste, hermanos. Qué lamentable, hermanos. Que hay personas que estuvieron en una iglesia, que estuvieron adorando al Señor, pero las cosas de este mundo los jaló. Y ellos allá están en las cosas de siguen ganando mucho dinero, pero se han perdido. Hermanos, qué triste realmente es esto, hermanos. Nuestra alma vale mucho, mucho. Vale más que todo el tesoro de este mundo. Nuestra alma es muy preciosa delante de los ojos de Dios. Y luego el Señor dice en Mateo 6:20, dice, si no haceos tesoros en el cielo, dice, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, nuestra vista debe estar puesta en Jesús. Amén. Nuestra vista debe estar puesta en Cristo y su reino. Porque nuestra morada eterna será el cielo. En el cielo no hay corrupción. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Primeramente, claro, entregamos nuestro corazón. Amén. Compartimos el evangelio. Le decimos a otros que Cristo es el camino. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Buscamos el reino de Dios. Estamos haciendo tesoros en el cielo. Nuestra vida está ocupada en las cosas espirituales. Además, contribuimos para su obra, hermanos. Estamos contribuyendo para su obra. Entonces, de esa manera nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Ahora, con respecto de la venida, porque este es el tema, o sea, recordando, como dice allí, que Cristo vendrá. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es que Cristo regresará en forma física, visible. Amén, no en espíritu, sino que Cristo va a regresar en forma corporal. Alabado sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice, y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, de una manera misteriosa, milagrosa y poderosa, billones de personas en los 5 continentes, ellos mirarán al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Dios se va a encargar, no es porque un gigante Cristo va a aparecer, no, sino que milagrosamente y misteriosamente todo ojo le verá. Algunos han dicho que quizás es por medio de el televisor, el internet. Yo no sé, pero sí, lo cierto es que todo ojo le verá. Y habrá un toque de trompeta como jamás antes se ha oído. Personalmente, hermanos, el sueño más impactante, y yo no sueño, más bien muy poco menciono, soñé esto, soñé, no. Pero yo digo que el sueño más impactante y conmovedor que tuve fue de recién bautizado. O sea, yo en mis 19 años
que yo tenía en aquel entonces, yo nunca había soñado de las cosas de Dios. Nunca había soñado de las cosas de Dios, pero el sueño más impactante de recién convertido fue de soñar la venida del Hijo del Hombre. Yo, claro, en el pasado siempre, antes de convertido, siempre yo soñaba de cosas de terror, de espanto. Y siempre soñaba de que querían atraparme. Y inmediatamente, después de que me convierto al Señor, empiezo a tener este tipo de sueño. Y lo que me acuerdo de ese sueño es que era una tarde, el sol, o más bien el cielo, estaba anaranjado, y ángeles de un extremo a otro extremo volaban tocando trompetas. Y la gente espantada corría de un lugar a otro. Hermanos, ese sueño realmente me conmovió, me desperté llorando con mucho, mucho, mucho temor. Que yo sé que Cristo ha de venir. O sea, yo nunca en mi vida había soñado esa clase de sueño. De repente. Y 1 Corintios capítulo 15, verso 52 dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego dice, y nosotros. O sea, Pablo se estaba incluyendo que él iba a ser parte de esa transformación. Dice, y nosotros seremos transformados. Solamente literalmente se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en toda la época del cristianismo, hasta ese tiempo, cuando se toque, cuando haya esa transformación, hay millones de cristianos que están en las tumbas. Hay miles de cristianos que fueron quemados en el primer siglo. Y ellos son los primeros, ellos serán resucitados. Dios les dará un cuerpo incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que estén o estemos vivos en ese tiempo, seremos transformados. Qué glorioso, hermanos. Qué evento más glorioso. Y luego aquí, si continuamos leyendo, entonces aquí el apóstol les dice que tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. Entonces, la iglesia en Tesalónica, como las otras iglesias, entonces, hermanos que habían abrazado la fe, se habían muerto. Amén. Entonces, ellos estaban partiendo de este mundo. Entonces, el apóstol les dice, en primer lugar, no ignoren eso. Y en segundo lugar, no se pongan tristes. No se entristezcan como los otros, ¿qué dice? Que no tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Amén. No tienen esperanza. No tienen esperanza de estar con el Señor. No tienen esperanza de unirse a Cristo. No tienen esperanza de la vida eterna. Amén. Ahora, nosotros en el pasado tampoco teníamos esperanza. No teníamos esperanza nosotros, hermanos, de la vida eterna. Mira ahí en Efesios capítulo 2, verso 12. Dice, en aquel tiempo, dice Pablo, a los efesios y a nosotros, los hermanos de Templo Fuente de Vida, también nos está diciendo lo mismo. Amén. Dice, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Cristo. Amén. Así estaba nuestra vida. Sin Cristo. Todo lo que hacíamos era
nuestros gustos, nuestros deseos, como el mundo se movía. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, como dice ese dicho. Así nos movíamos, amén, siguiendo la corriente, la corriente, la corriente, la corriente. Eso hacen, vamos a hacer. Amén. Y lo dice, alejados de la ciudadanía de Israel, dice, y ajenos de los pactos de la promesa. Y luego miren lo que dice aquí, sin esperanza y sin Dios. Yo nomás de pensar, hermanos, digo, la gente que no tiene a Dios, digo, ¿cómo le hará? ¿Cómo le hará a la gente que no tiene a Dios, que no busca a Dios? Es una vida triste, vacía, hermanos, sin Dios. Entonces aquí el apóstol dice que están separados en el tiempo pasado, estábamos separados de Cristo. Además, estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. No teníamos las promesas de Dios. No teníamos esperanza. No teníamos a Dios. Oh, pero gracias a su misericordia, hermanos, que ahora estamos en Cristo. Por lo tanto, debemos agradecer al Señor. Agradecer al Señor porque sabemos por su palabra que ahora sí tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Amén. Por eso cuando tenemos los servicios fúnebres de los hermanos, cantamos con alegría. Cantamos con alegría. Sí, lloramos como todos lloran. Claro que nos duele un ser querido. Pero sabemos que hay esperanza. Oh, pero qué triste es ver ir a un servicio fúnebre donde la persona no era creyente. A esa seriedad. No se sabe pues dónde estará. Nadie sabe. La gente, ellos no están seguros. Nosotros sí sabemos. Me recuerdo el hermano Guerrero. Extraño al hermano Guerrero, hermanos. Lo extraño mucho. Pero él dice que lo invitaron a un servicio fúnebre. Y luego el hermano Guerrero, está en el cielo, nuestro hermano está en el cielo. Está gozando de las bendiciones. Y luego después del servicio alguien le dijo, no era creyente. No era cristiano. Pues él lo envió al cielo. Amén. Pero nosotros, hermanos, cuando sabemos de una persona que ha caminado con el Señor, que ha vivido una vida, nosotros sabemos por la palabra que está en la presencia del Señor. Pero alguien que no ha caminado con el Señor, o sea, no te aseguro. Amén. No te arrepentiste de tus pecados. Tienes que dar cuentas al Dios del cielo. Solamente gracias a Dios por la muerte de Cristo, la muerte y la resurrección, que eso hizo posible nuestra resurrección. Cristo Jesús, su resurrección. Más gracias sean, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo les dice, no se pongan tristes. Los que están dormidos en Cristo, ellos sí tienen esperanza. Amén. Encontrarse nuevamente con el Señor. Esperanza para ser resucitados. Pero aquí dice, como los otros que no tienen esperanza. O sea, los otros, ya no hay la esperanza de que mueren, ¿se pueden arrepentir en el cielo? No, ya no se pueden arrepentir en el cielo. Amén. Aún nosotros no podemos orar o interceder por aquellos que mueren.
no podemos hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los que mueren se cierran los libros. Entonces, el momento que se mueren los inconversos, entonces van a estar enfrente del gran trono, del juicio de Dios, el gran trono blanco, donde ellos darán cuentas al Dios del cielo. ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice su palabra. Y yo creo en su palabra con todo mi corazón. Y allí en Apocalipsis, rápidamente, 20:12 dice, y vi a los muertos. Entonces aquí el apóstol Juan recibe un vistazo, una visión, el futuro, el juicio del gran trono blanco. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y esto debe de preocupar a nuestros amigos que no se han arrepentido, que no se han bautizado. Esto los debe de preocupar. No estamos aquí para asustar a la gente, no, estamos aquí para comunicarles la gran verdad. Que eso los debe de preocupar. Dice, y fueron juzgados los muertos, porque usted va a morir. Yo voy a morir. Vamos a morir. Bueno, pero quizás el Señor viene en el rapto y no vamos a morir. Porque puede venir a hoy, hermanos. Puede venir mañana. Cualquier día puede venir el Señor. Cualquier día esa trompeta se puede tocar. Pero aquí dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, dice, según sus obras. Entonces, ¿se da usted cuenta que los que mueren sin Cristo, ellos no tienen la esperanza? No tendrán imagínense por un momento, después de que mueren, no tendrán la esperanza de relacionarse con Dios, sino que van a enfrentar a un juez. No van a enfrentar a un Salvador. Ahorita Jesús está como Salvador del mundo, pero después deja esa posición de Salvador y se convertirá en un juez. Y yo prefiero conocer al Salvador que conocer a un juez. Pero los pecadores van a conocer al juez. Van a estar frente a un juez. Y ahí se va a leer todo lo que usted hizo aquí en la tierra. Oh, que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Pero ellos estarán separados de Dios, no temporalmente, eternamente. Un lugar de tormento. No habrá ninguna salida, ningún escape. Día y noche serán atormentados. Jesús dijo, y algo interesante, que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Sabía usted eso? Y hoy en día se predica más del cielo y de la tierra que del infierno. No se predica en contra que hay un infierno. Amén. Se habla mucho de la tierra, se habla mucho, pero hay un infierno, hermanos. Y Jesús dice, el fuego que nunca se apagará. También dijo, donde el gusano de ellos no muere, lugar de tormentos, el lloro y el crujir de dientes, y mucho más que le puedo seguir. Amén. Jonathan Edwards escribió un libro, un sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. El famoso sermón de Jonathan Edwards. Pecadores en las manos de un Dios airado. Donde en aquel tiempo que se llama un gran despertamiento que hubo en Estados Unidos en 1700 y pico, 1700 creo yo, donde los pecadores literalmente, cuando escucharon ese sermón, literalmente venían llorando a gritos, se tiraban al piso,
multitudes se tiraban pidiendo misericordia al Señor. Que Dios tuviera, y así debemos nosotros de pedir a Dios misericordia, sabiendo que nuestra vida está sostenida. Él decía, la vida está sostenida solamente por un hilito, es lo que te sostiene. Imagínese usted. Entonces, debemos advertir al pecador que el Señor juzgará. Versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos aquí creen? ¿Cuántos aquí creen? Amén. Porque si creemos que Jesús murió y lo resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Entonces, el cristianismo está basado en estas dos verdades indiscutibles. No hay discusión, hermanos, porque Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Su muerte no fue en vano. Cristo se entregó su vida por nosotros. Mi pecado fue clavado en esa cruz. Amén. Mi pecado, mi traición, mi rencor, mi odio, mi vicio, todo allí fue clavado en esa cruz. Todos los pecados que yo cometí, allí fueron clavados en esa cruz. Él llevó mi pecado y por sus llagas fuimos curados. Dios mostró su amor a la humanidad y todavía el Señor sigue mostrando, todavía el Señor sigue obrando en las vidas de aquellos que reconocen su pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oh, ese versículo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Amén. Hay muchas pruebas convincentes de su resurrección, que hemos hablado mucho de eso. Muchas pruebas, hermanos. Y todo aquel que profesa la fe en Jesús tiene que creer que Cristo murió. Tiene que creer que Jesús resucitó. Oh, pero tengo que verlo. No, tienes que creerlo. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca, no la boca de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, de tu amigo, no, tú tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y en verdad es el Señor de señores, el Rey de reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Y no nomás hacer una confesión, no se trata nomás una confesión pública, que tú dices que usted diga unas palabras. No, confesión significa un estilo de vida, que confesamos a Jesús continuamente con nuestro estilo de vida. Porque es fácil nomás, confiesa, Jesús es el Señor, Jesús murió por mis pecados, Jesús resucitó de los muertos, ¡pum!, soy salvo. No. Es claro, en palabras, pero uno tiene que vivir. Amén. Vivir esa vida. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Entonces, nadie se salva por ser bueno, porque la Biblia dice que no hay ni un solo bueno. Todos se han desviado, todos se han corrompido. Solo hay uno bueno, Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces, nosotros no nos salvamos por nuestras obras, nosotros no nos salvamos por asistir a una iglesia. Es importante, es esencial asistir fielmente a una iglesia local, es importante.
Pero eso no nos salva, hermanos. Amén. Tampoco usted no se salva porque, mis papás son cristianos. Y eso, no. Dios no tiene nietos, hermano. Dios solamente tiene hijos. Amén. Entonces nosotros tenemos que aceptarlo al Señor. Entonces este versículo dice que Dios promete resucitar a los que confían en Jesús. Quiere decir que la muerte para los creyentes no es el final. Amén. O sea, la muerte es un principio de la separación del cuerpo para empezar a disfrutar la eternidad. Un famoso predicador que pastoreaba en Costa Mesa, él decía: si ustedes leen en los periódicos que Chuck Smith murió, dice, no lo crean. Dice, yo solo cambié de domicilio. Amén. Si ustedes leen en los periódicos que Chuck Smith murió, dice, no lo crean. Chuck Smith cambió de domicilio. Amén. Y es lo que cambiamos, allá está nuestro domicilio permanente. Somos ciudadanos, amén, del cielo. Aquí estamos solamente pasando. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá, claro, en un sentido, claro, hay vida eterna en el futuro, pero en el presente, el momento que nosotros creemos, nos arrepentimos, entonces ya empieza allí esa obra de la vida eterna en nosotros. Dice, tiene vida eterna, dice, y no vendrá. Fíjese nomás la promesa aquí de Jesús. Dice, no vendrá. ¿Quién de los profetas en el Antiguo Testamento dijo esto? Nadie. Nadie dijo eso. Pero Jesús dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, las palabras de Cristo, ¿qué? Tienen vida. Hay que creer en las palabras de Cristo. Amén. Las palabras de Cristo tienen poder para vida eterna en el tiempo presente. Y el que cree en Jesús no será condenado. El que cree en Jesús pasa ¿de qué? De muerte a vida. Nuevamente, de muerte a vida. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Amén. En la versión al día dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Amén. O sea, Pablo no estaba diciendo como una opinión personal. Esta era una afirmación de las palabras dichas de nuestro Señor Jesucristo. Esta no era una opinión de Pablo. Esta era una afirmación de lo que Cristo dijo. Que los que estén vivos hasta su venida del Señor no se adelantarán. Amén. Es decir, todos los que han muerto y los que en el tiempo presente estén muriendo entrarán en la lista de los que resucitarán primero. Los que han muerto y los que mueran en el tiempo presente entran en la lista de aquellos que van a resucitar primero. Amén. Versículo 16. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. La voz de mando y la voz de arcángel significa que es una voz majestuosa de Dios, una voz con autoridad. En el libro de los Salmos, capítulo 29, ahí describe la voz majestuosa de Dios, que es una voz con potencia, que es una voz gloriosa, que es una voz que quebranta, que es una voz de llamas de fuego, que es una voz que hace temblar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se recuerdan cuando estaban el pueblo de Israel en el monte Sinaí? Y el monte temblaba, humeaba. La gente con el temor, con el miedo al escuchar esa voz majestuosa. Nos debe de estremecer, hermanos. Porque sí nos espantaría, hermanos, si escucháramos esa voz majestuosa de Dios. Temblaríamos de miedo, hermanos. Escuchar. Por eso aquellos falsos profetas que salen, Dios me habló anoche, escuché su voz. Oh, de veras. ¿Escuchaste su voz? Sí, escuché su voz. Me habló, me dijo. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque Juan escuchó esa voz como de trompeta. Y dice que cuando escuchó esa voz como de trompeta, dice, al oírlo, dice, caí muerto, como muerto, dice. Y luego vio al Hijo del Hombre, y al oír su voz y al verlo, dice, cuando le vi, caí como muerto ante sus pies. Así debemos, hermanos. Amén. Luego nosotros, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, los que hayan quedado hasta su venida, la iglesia, los creyentes que queden hasta su venida, serán que arrebatados. Amén. Arrebatados, que ahí está la palabra harpazo. Harpazo, que significa agarrar con violencia. Agarra un harpazo, capturar, atrapar. O sea, tomar algo a la fuerza. Y así el Señor va a tomar a lo que es suyo, a su iglesia. Serán arrebatados de este mundo, de los 5 continentes, para estar con Cristo. Por la fuerza, velozmente, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Amén. Instantáneamente. Ahí no va a haber tiempo para prepararse. Amén. Porque nuevamente podemos desaparecer en cualquier momento. Porque eso es lo que estamos esperando. Que todas las señales ya se han cumplido. ¿Y qué va a pasar aquí en este mundo? Habrá un caos en este mundo. Habrá un gran caos en este mundo. Después de que los creyentes desaparezcan, se levantará un hombre llamado el Anticristo. Amén. Este hombre gobernará el mundo entero. Y la Biblia dice, las personas que estén en ese tiempo viviendo, claro, nosotros la iglesia estaremos con el Señor, pero las personas que estén viviendo en ese tiempo, que se queden, entonces, para comprar y vender, el anticristo va a forzar a las personas para que se pongan una marca en la mano o en la frente. Ahí dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16, dice, y hacía que a todos este hombre de pecado, este hombre perverso, este hombre, el anticristo, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su frente. Hay personas que para ellos como que es un chiste, 666, la marca 666. Había uno, no recuerdo su nombre, pero uno de esos, pues falso, ¿no? Que sus miembros se ponían el 666, un tatuaje, 666. Y se sentían orgullosos porque tenían el 666. Bueno, este hombre falleció. Ahora me imagino que sus seguidores están tratando de borrarse ayer. Qué loqueras, ¿no? Qué engaño, hermanos. Pero aquí dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, dice, cuenta el número de la bestia. Y luego dice, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, amigos que están ahorita, es una advertencia, a hoy es el día de salvación. A hoy es el día de salvación, porque Cristo ha de venir. Los que estamos en Cristo seremos arrebatados, van a desaparecer. ¿Se recuerdan de Enoc? Que Enoc caminó con Dios y ¿qué dice? Desapareció. Dios se lo llevó. Su esposa lo estuvo esperando Enoc y la cena, esperando y esperando, nunca, porque Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios. Elías también fue llevado en un carro de fuego. Se lo llevó. Amén. Entonces son tipos, figuras del rapto de la iglesia. Y terminamos aquí, hermanos, y nos dice aquí el apóstol, versículo 18, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces, nos dice aquí que nosotros debemos de guardar estas cosas, que nos animemos con esta palabra, porque estas palabras son verdaderas. Amén. Claro, esto no nos debe de causar pánico o miedo a nosotros, nos debe de llenar de gozo, hermanos. Porque si estamos listos, preparados para su venida, o sea, estamos listos, hermanos. Cristo ha de venir. Cristo ha de venir. Y eso nos debe de animar. Amén, porque nuestra vida está escondida con Cristo. Amén, en Dios con Cristo. Pero a la misma vez, nosotros los que estamos en Cristo, sabiendo que vamos a ser arrebatados, a la misma vez debemos de desechar las obras de tinieblas en nosotros. Porque si nos examinamos, siempre hay algo por ahí, hermanos. Siempre hay algo que nos está molestando, que nos está incomodando y que no hacemos a veces una firme decisión para seguir a Cristo. Por eso dice Romanos capítulo 13, dice, y esto conociendo el tiempo dice, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Y lo dice, desechemos, todos digan, desechemos, como desechamos la basura, ¿no? Amén, desechamos la basura. Un día a la semana viene y nosotros sacamos todo allí, lo ponemos en la calle y se llevan la basura. Amén, que se lleven todo eso. Hay que desechar todo eso, hermanos. Y lo dice, desechar pues las obras de las tinieblas, dice, desechamos, dos cosas, desechamos y luego nos vistemos y vistámonos, dice, las armas de la luz. Desechar y vestirse. Amén. Entonces, es decir, los que estamos en Cristo hay que cuidar nuestro corazón. Que ninguna raíz de amargura. Porque a veces los cristianos tendemos a,
lo que me hizo hace 20 años, no se me ha olvidado lo que me hiciste. Viejo, no se me ha olvidado lo que me hiciste. Ya olvídelo, por favor. Ya déjelo, ya entiérrelo. Ya entiérrelo. Ya es hora. No, hay cristianos así y luego les da un ataque, algo les puede, físicamente, un tumor les sale por ahí. ¿Por qué no? Porque esa amargura ahí la trae, no suelta eso, hermanos. Hay que perdonar. Perdone aquella ofensa. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que vivir en paz con todos los hombres. No nomás esta Navidad, que en esta Navidad, Merry Christmas, Merry Christmas. Amén. Todo el mundo. Ay, las lucecitas y todos bien calientitos y todo. Y se termina la Christmas y No, que continúen sus Christmas por todo el año con la paz de Cristo. Hay que vivir en paz con todos los hombres. Hay que vivir una vida santa delante del Señor. Pero los que no tienen a Cristo, bueno, Cristo los está llamando. Los está llamando a un arrepentimiento, los está llamando a llevar su cruz, puestos de pie. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a Cristo, así como nosotros hemos venido a Cristo. Y hay descanso para nosotros, hay paz, hay gozo, hay felicidad, hay vida eterna.